Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de si los chinos somos felices y también nos daremos nuestro punto de vista personal, incluido el de mi madre. Y para eso hemos vuelto al campo, que es donde más a gusto nos sentimos, sobre todo yo. El problema es que esta zona, aunque es muy bonita, tiene mucho viento. Ya veis que lo han aprovechado con los generadores, pero no sé cómo nos va a quedar el audio. Si se oye mucho viento, pues ¿qué le vamos a hacer? No se puede tener todo en la vida. En realidad, este es un tema complejísimo que no se puede resumir en un vídeo así. Pero como hemos hecho en otras ocasiones similares, os intentaremos ofrecer una base a partir de la cual vosotros podáis investigar más si es que os interesa. Cuando miras los datos del Índice Global de Felicidad, elaborado por la ONU, China puntúa así. En la última lista ocupa el puesto 52, lo que hace que se sitúe más o menos por la mitad. No es una posición demasiado alta, pero lo interesante aquí es que hemos subido 17 puestos desde la última encuesta. Aunque hay algunas excepciones, está claro que los países ricos tienden a ocupar los primeros puestos, por lo que no es de extrañar que un país en vías de desarrollo como China esté donde esté. Pero al oro porque, por ejemplo, ya ha adelantado a Portugal y a Rusia y la nota de la China continental es superior a la de Hong Kong. De todos modos, hay que recordar que China es el país más poblado del mundo y ponerle una nota de felicidad es como ponérsela a los países occidentales en general. En China también tenemos listas con las ciudades más felices y la diferencia puede ser muy grande. De hecho, nosotros vivimos un año en la ciudad que lleva ya bastante tiempo siendo la primera, que es Chengdu. Se trata de la capital de la provincia de Sichuan, situada al oeste y famosa por los pandas, por su gastronomía y por tener un estilo de vida más lento. Aunque también es conocida por estar muy cerca de donde ocurrió el terrible terremoto del año 2008. En cualquier caso, para nosotros, el año que pasamos allí no fue el más feliz, sino más bien lo contrario por asuntos relacionados con el trabajo. Porque al final las circunstancias personales son muy importantes, o sea, tú puedes estar rodeado de gente felicísima y ser un desgraciado. Pero tampoco nos vamos a ir al extremo de reducir todo esto a una cuestión individual. Nosotros no somos muy fans de esas ideas de que basta que te lo propongas o que lo desees muy fuerte para ser feliz. Porque en el mundo hay muchísimas personas que le ponen muchas ganas, pero luego el ambiente en el que viven hace que sea muy difícil o simplemente imposible. En Occidente a veces se habla de China y de los países asiáticos desde una perspectiva orientalista que a menudo destaca los elementos espirituales. Es más, aunque a lo mejor a algunos os sorprenda, yo antes de venir a China practiqué mucho yoga y meditación de corrientes originarias de esta parte del mundo. Pero después de pasar unos cuantos años aquí, he comprobado que buena parte de esas ideas son topicazos sin demasiados fundamentos. O sea, yo diría que los chinos tienen de espirituales lo que los españoles. Que sí, que aquí también en el pueblo de Lele, sin ir más lejos, puedes ir al monasterio budista y hacer un retiro de meditación por el tiempo que te dé la gana o el tiempo que te puedas permitir, porque no son gratis. Y yo sé por experiencia personal que la meditación, no solo la budista, te puede ayudar psicológicamente. Pero en China, y yo creo que esto también pasa en otros países vecinos, esta es una práctica muy minoritaria. Ojo, con eso no estoy diciendo que la gente aquí no tenga momentos de meditación o contemplación a su manera. Es más, yo creo que los pescadores que vemos en los alrededores son una buena muestra de ello. Y esto no lo digo en broma, muchísimos chinos mantienen esta afición incluso en las ciudades y yo creo que es una forma muy interesante de relajarse, pensar en tus cosas y desconectar un poco de la familia. Porque ya os hemos explicado en otras ocasiones que aquí la familia es una fuente, sí, de felicidad, pero también de mucha presión. Vosotros no os dais cuenta, pero estamos pasando un infierno con la luz del sol. Y no solo por el calor que hace, sino también porque se va, viene y hay que cambiar la exposición de la cámara continuamente. Aquí tener hijos y garantizarles unas buenas condiciones de vida es algo prácticamente sagrado y por eso yo creo que en muchos aspectos domina una mentalidad pragmática. Y el resultado, desde mi punto de vista, es que la mayoría de la población busca la felicidad de una forma muy similar a la de los países occidentales. Los chinos también queremos salud, una buena educación, un buen trabajo, casa, coche y buen ambiente con la familia y amigos. Y esto no nos lo inventamos nosotros. Si miramos, por ejemplo, a las palabras clave más repetidas dentro de los órganos consultivos de este país, nos encontramos con términos como seguridad social, sanidad pública, vivienda, lucha contra
contra la corrupción, lucha contra la pobreza, distribución de la riqueza, Estado de Derecho y medio ambiente. O sea, los aspectos espirituales ya veis que no son muy importantes. Pero esto también ocurre en los países que encabezan listas como las que hemos mencionado al comienzo. Ya me diréis qué tienen de espirituales Finlandia, Dinamarca o Islandia, 3 de los campeones en felicidad mundial. Otra cosa es que allí la mayoría de los ciudadanos tengan más tiempo libre para hacer lo que les dé la gana con su vida. Porque aquí es indudable que hemos mejorado en cantidad de aspectos relacionados con el bienestar material, pero se sigue trabajando demasiadas horas. También es verdad que en China se valora mucho que tengas una psicología fuerte y disciplinada. Y a lo mejor es más difícil hablar de sentimientos y emociones. O sea, si lo estás pasando mal, yo diría que sí, es más difícil hablarlo con los demás que en España, por ejemplo, pero si estás súper contento, tampoco se expresa de la misma manera. Yo diría que en general nosotros somos bastante más exagerados en ese aspecto. Ya sé que es un ejemplo un poco tonto, pero por ejemplo, cuando jugaba fútbol con mis estudiantes, a veces al marcar un gol lo celebraba y ellos me miraban en plan, ¿pero qué te pasa? Ni que te hubiese tocado la lotería. Aunque con eso no quiero decir que aquí la gente sea insensible o que carezca de expresión. Ya que hemos mencionado la pesca y estamos en un lugar con negocios dedicados a ello, vamos a ver si pican mientras seguimos con el vídeo. Sí. Oh, 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 oh. ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! Demasiado fácil, ¡A la ¿no? primera! ¡Buah! 这条在海这8两。 Sí. 往那边去点，这里有个线，这个线往那边去点。 ¡Ya está! ¡Otro! ¡Ya está! 上来。哇！Cuidado. Así. 1分钟可以看好几条的，我就说了。 Es extremadamente fácil. 漂亮是吧？漂亮，哎呀，这个它酸的一太点，容易了。马上就做了吃，再赶2条吧，少了这么多人，再赶继续赶。 Si te gusta el pescado fácil, esto es felicidad garantizada. 这个只能看它，还继续，还赶2条，少了。 有什么叫鲫鱼啊？啊？ 有吃了，有吃了，它的 Mira qué cebo. 还有一个鲫鱼啊， Pican tan rápido que es imposible relajarse. Poco vas a meditar así. Ya está. Ha picado otro. ¡Ya tenemos cena! Yo de pequeño hubo temporadas en que solía pescar y todavía me acuerdo de algo. Pero casi nunca tenía suerte y me aburría bastante. Al final lo dejé. ¿Le están enseñando la técnica a Lele? No tengo ni idea. ¡Dale, sí! ¡Wow! Se te ha olvidado quitar el dedo, ¿verdad? Cuiden, cuiden, cuiden. 快一点，它咬了钩，再快一点，没咬钩之前就慢一点。哎，上钩了，上钩了，呀，是的，继续继续。 ¡Ole! I can't。 Venga, Lele, ahí, ahí, tira, tira. 你提上来。 Tira para arriba, ya está. ¡Ole! Ha pescado el más grande, Lele. 最大。 Es tan sencillo que algunos hasta estaréis imaginando que tienen ahí a un submarinista poniéndonos los peces, ¿no? Después de pescar puedes llevar tus capturas al restaurante, en este caso los dos son parte de la misma familia, la misma empresa, y ellos se encargan de limpiarlos y cocinarlos. Obviamente así es más caro, pero es una experiencia más completa, ¿no? Así ves de dónde sale el pescado y cómo es el proceso, que no será demasiado feliz para los peces, eso seguro. 你觉得如果一个人要幸福的话，最重要的是什么？ 首先就是工作上要愉快，再就是家庭要过得幸福，夫妻之间感情要好。你现在觉得幸福吗？我觉得很幸福啊，为什么？因为我现在
姑娘女婿两个人感情也很好啊，对我也很好啊。我要有在这里带贝贝啊，一家人过得很幸福啊。那如果我们没有贝贝呢，没有孩子呢？只要你们两个人夫妻感情好就可以啊。同样也幸福啊，但是有贝贝就更幸福啊。你觉得像我们这一代人和你们这一代人幸福的标准是一样的吗？那应该不一样吧？那比如说你们那一代人要有什么样的条件，你就觉得已经很幸福了？就是家庭和睦就幸福了呗。那比如说我们这一代年轻人，像我们就很喜欢出去玩啊，去旅游啊，喜欢给自己买东西啊。那你们那代人也是这样的吗？反正我不是这样的，但是有的人肯定不一样。这个东西要分人，但是我不会像年轻人这样这么出去旅游啊，花钱东西，对。你不喜欢花钱？我是喜欢挣钱。挣钱存钱，不喜欢花钱。对对。你觉得如果以后如果想要贝贝开心幸福的话，需要什么东西？首先你们两个人家庭要和睦，两个人感情要好。你们两个人感情好的话，贝贝才过得舒服，过得幸福。至于生活条件嘛，反正就是中等就可以了。你以后对贝贝，以后他长大以后对他的未来，你有一个什么想象的话？对他的未来，只要他过得开心，以后能找一份工作干就行了。身体健康，心情愉快就行了。他过得愉快就行了。Además del pescado, vamos a comer berenjena y tofu. El pescado está hecho al vapor, en realidad la receta no es muy complicada. Le meten unas rodajas de jengibre, sal por supuesto, salsa de soja y poco más. Está muy rico, ¿eh? Además, sabiendo que lo hemos pescado nosotros mismos, sabe todavía mejor. Ahora mismo estamos muy a gusto aquí, la verdad. No sé si somos felices, pero lo intentamos. En total, la pesca más el restaurante nos han costado 26 euros, 32 dólares. Para mucha gente de los alrededores y de la ciudad, es una forma bastante asequible de pasar un sábado o un domingo. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!